Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. El día de hoy estamos bien contentos porque hoy nos acompaña mi esposa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristi? Pues muy bien, muy contenta. Y pues aquí estamos, gracias por la invitación. Ya hace tiempo que no venía aquí al programa. Muchas gracias por la invitación y pues les damos la bienvenida a las personas que nos van a escuchar, que nos van a mirar por las diferentes plataformas. Y pues es un gusto volver a estar aquí otra vez en la radio con estos hombres de Dios. Sí, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a Dios. Algo de calorcito. Algo de calorcito estos días que tuvimos después de unos días de frío. Bien, gracias a Dios, a la carrera como siempre, ¿no? Sí. Corriendo. El tráfico se pone estos días sábados bien pesadito aquí en Ciudad Juárez y más por las avenidas que transitamos. Pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener el día de hoy un tema muy ad hoc a la temporada. Se viene Semana Santa, todos conocemos como Semana Santa y más que nada es recordar exactamente qué es lo que pasó Jesús, como cada año, ¿no? Cada año yo creo que es una tradición ya, cada año aún en las mismas iglesias, hacer eventos dados a Semana Santa con referencia a la pasión de Cristo, a la pasión de Jesús. Entonces hay muchas actividades referente a eso en algunas iglesias, en otras no tanto, pero normalmente se hacen un recordatorio de lo que realmente sucedió o lo que más o menos nos imaginamos que pudo haber sucedido, que fue bastante grotesco, bastante fuerte, bastante difícil de masticar, de asimilar. Y yo creo que la gente que nos escuche el día de hoy, bueno, tendrá el placer y la dicha de estar escuchando algo de lo que ha escuchado quizá por mucho tiempo, pero tratamos el día de hoy de, como siempre, sacarle algunas cositas que normalmente no se hablan en lo común. Así que el día de hoy vamos a hablar exactamente de eso, de la pasión de Cristo, pero desde el huerto de Getsemaní, de lo que sucedió con Jesús, lo que hizo Jesús, qué le aconteció, aún siendo 100% hombre y 100% Dios, tuvo y experimentó situaciones muy difíciles, muy críticas, y para eso, bueno, me voy a tomar el tiempo de leer una porción bíblica para poder entrar en el tema, después de terminar de leer la lectura, valga la redundancia. Esperamos comentarios de cada uno de nosotros acerca de eso. Y acuérdense que primero son las damas. ¡Ay, Dios! Esta lectura se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, desde el verso 32 hasta el 42. Este espacio está bastante extenso, pero nos expresa exactamente el corazón de Jesús en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Y podemos empezar desde el 32. También paralelamente, nada más como información, el Evangelio de Mateo también está esta historia, Mateo 26, del 36 al 46, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 39 al 46. Hay para los que gusten anotar, y si no me alcanzaron, vean después el programa y luego ya, porque aquí el tiempo dicen que es oro. Muy bien, desde el versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Versículo 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. En el último 42, levántense, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Hay una porción bien interesante en todo esto, como en otros versículos de otro evangelio también nos habla acerca de cómo Jesús empezó a tener ese estrés tan grande, así lo dice la versión, un estrés tan grande y profundo que lo llevó a una tristeza bastante, fuerte, que dice la escritura que empezó a salirle sangre de los poros y en lugar de sudor dice que caían como gotas de sangre al suelo. ¿Qué opinamos, Cristi, acerca de esto, del tiempo tan crítico que pasó Jesús en Getsemaní al momento de estar clamando? Híjole, yo creo que muchas veces pasamos por alto todos estos pasajes tan impactantes y nos enfocamos nada más que es la Semana Santa y recordamos la crucifixión de Jesús, su muerte, su resurrección, pero realmente lo que pasó con Jesucristo fue su calvario, empezó ahí en el Getsemaní. Sí. Ahí fue donde empezó su calvario, porque como dices tú, ¿verdad? Dice que era tan tremendo lo que estaba viviendo ahí, tan doloroso, su sufrimiento empezó en el Getsemaní, que vino un ángel y lo fortalecía. Uh-huh. Sí, porque era tanto su dolor que no lo podemos imaginar, es un dolor inimaginable para el ser humano, porque tenemos que ver que era Dios, Jesús, pero en ese momento cuando vino Jesús era realmente 100% hombre, ¿sí? Aunque él sabía muchas cosas, sino es que todo él sabía lo que venía, por eso dice que él estaba ahí tan agobiado, entristecido hasta el alma, ¿verdad? Que su sudor se convertía en gotas de sangre. Entonces es un sufrimiento que ningún ser humano lo puede experimentar, y como no lo podemos experimentar de esa manera, no lo podemos entender, y es triste que no lo entendamos, porque si lo entendiéramos sería una visión diferente acerca de lo que Jesús padeció en la cruz, desde donde empezó su sufrimiento. Así es. Fernando, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo interpretas o cómo lo has percibido durante todos estos años de tu vida cristiana? Yo creo que hasta que no leemos bien la Biblia y lo entendemos y realmente lo vivimos, ¿no? Lo vivimos y lo vemos, porque muchas veces somos más, nosotros como hombres somos más dados a lo que es la ilustración y a lo más por la vista, ¿no? Sí. Que en la lectura. Y a veces en las obras, en las obras o en las películas que vemos, ¿no? Que hasta ahorita la que hemos visto, que es la de Mel Gibson, la de La Pasión de Cristo, es la que más se acerca a lo que realmente pasó. Uh-huh. Sí, pero esta oración que hace el Señor, ¿no? Y aún aquí en este evangelio no ilustra lo que decía Cristi, ¿no? Que venía un ángel y lo fortalecía. En otros los evangelios sí lo dicen. Y cómo fue tanta la angustia. Yo pienso, ese es mi sentir, ¿verdad? Yo pienso que era tanto el no querer fallarle al Padre, y no querer fallar en la encomienda que él tenía, de querer, ahora sí como decimos aquí, tirar la toalla por el sufrimiento que venía ahora después de lo que iba a suceder, ¿no? Los azotes y todo lo que iba a padecer ya realmente en la carne, ¿no? Porque ya había sido tentado por Satanás y Satanás no lo había podido hacer nada, ¿no? Pero cómo iba a sufrir los latigazos, cómo iba a ser todo, Isaías nos describe que no tenía parecer, no se le veía rostro de persona cuando después de que fue azotado y de que fue latigueado por los romanos, ¿no? Las películas no nos lo muestran así. Uh-huh. Pero, o sea, yo creo que ese era lo que el temor de Jesús, ¿no? O sea, la angustia que él sentía, el no poder pasar ese tramito que le faltaba, uh-huh. Lo que le faltaba ya de lo último para cumplir el cometido por el cual había sido enviado. Yo creo que esa angustia fue la que vivió en ese último momento, ¿no? Pero
después de que yo creo que, que el ángel vino y lo fortaleció y que vio, y entonces fue cuando yo creo que tomó aire y dijo, vámonos. Porque incluso a lo último que leí dice, vámonos porque el que ha de entregarme ya se acerca. ¿Sí? Entonces es algo tremendo, es algo muy tremendo que no lo entendemos, no vemos todo lo que es el cuadro completo, ¿no? Si lo leemos nada más de corrido, no lo vamos a ver. Exactamente. Bueno, nada más como información para la gente que nos escucha, este tema lo empezamos a ver gracias a que alguien nos dijo de este material. Es un librito muy pequeño, si no me equivoco, tiene como 50 páginas nada más, pero es bien interesante todo el contenido que él tiene. Es del pastor Sugel Michelén, y este libro solamente tiene 3 temas, que es lo que abarcan los 3 días. Getsemaní, que es lo que estamos viendo ahorita, y vamos a tratar de profundizar un poquito nada más acerca de eso, porque no podemos más, nuestra capacidad no nos da para más. El segundo tema es Dios en el Calvario y el Señor resucitó. Ese es el libro que tiene Sugel Michelén, por aquellas personas que puedan estar interesados en profundizar más acerca del tema. Bueno, ahí está este librito de... me acordé quién es. No te entendí ahorita, pero no me dijiste el nombre. Sí, Sugel Michelén, un hombre de República Dominicana, sí, igual que el pastor Miguel Núñez. Muy bien, entonces es bien interesante estar viendo lo que sucedió con Jesús, porque ahí podemos ver, a pesar de que era 100% hombre y 100% Dios, que le llaman unión hipostática, Jesús dice que estaba en agonía. Este tiempo tan difícil de Jesús al entrar en esta área llamado el Getsemaní o el huerto de Getsemaní, es algo bien interesante, porque nunca nos hemos preguntado si el huerto de Getsemaní tenía dueño, o si pertenecía al pueblo de Israel, o nunca hemos preguntado, pero según la historia, este pequeño huerto o este jardín tenía dueño, y seguramente a Jesús se lo prestaban para que él fuera a orar ahí, porque era un lugar muy solitario, muy apacible, muy bueno, y seguramente tenía dueño, pero la Biblia no nos da luz quién era el dueño, y casi siempre sucede eso. Es como decirte, ¿quién era el dueño del burrito en el cual Jesús se montó para llegar a Jerusalén? O de quién era el aposento alto donde Jesús y sus discípulos pasaron un rato cenando. No lo dice. Entonces hay cosas todavía que están ahí ocultas, que no es realmente, quizá muchos van a decir, pues no es interesante, pero por alguna razón no las dice. Dios nos quiere enseñar algo a través de esos pequeños detalles. Ahora, ¿qué significa Getsemaní? Es algo muy interesante también qué significa la palabra Getsemaní. Es donde trituran la aceituna. Y ahí se hacía esto para sacar el aceite del olivo. Entonces, yo dije aceituna, ¿no? Pero porque parece aceituna, el olivo, así, una bolita verde. Que no sé yo el proceso, pero quizá le llaman así porque en ese lugar a lo mejor había ahí una máquina, ¿no? Para estar triturando el fruto del olivo para sacar el aceite. Y realmente Jesús estaba experimentando esta trituración, estaba haciéndole honor al nombre de Getsemaní. Quizás su vida misma estaba siendo triturada para sacar aquello que realmente Jesús necesitaba sacar. Y dice la Escritura que, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren porque para que no entren en tentación. Y luego le dice al Señor, a su Padre, dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga de mi voluntad sino la tuya. Ahora, la copa también tiene un significado. ¿Sabes cuál significado? No te quiero... Habla acerca de la ira de Dios. Exacto. Y le pregunté porque ya lo vimos. Habla de la ira de Dios. Normalmente las copas son representadas en Apocalipsis y en otras porciones de la Biblia como un lugar donde la ira de Dios se va a estar desbordando. Exacto, ¿lo tienes ahí? No, es que dijiste libros. Pero sí vienen ahí. Sí, exactamente, yo tampoco los tengo, pero sé que vienen ahí. En Isaías 51, versículo 22, y en Jeremías 25:15. Muy bien, ahí habla de las copas y representa la ira de Dios. Cuando hablamos de las copas en
en el Apocalipsis, es la ira de Dios. Dice, ya vaciaron la primera copa y la segunda y la tercera y híjole, es terrible lo que sucede en Apocalipsis. Entonces Jesús le estaba diciendo, Señor, si es necesario que tu ira no caiga sobre mí, adelante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que Jesús estaba siendo obediente, Sí. pero como hombre estaba sintiendo quizá temor. Creemos que alguna persona que esté destinada a la pena de muerte por el delito que sea, ¿no crees que un día antes, unas horas antes de su ejecución, no sienta miedo? Creo que sí. Depende de la persona. ¿Humanamente crees que no vaya a tener miedo al enfrentarse a la muerte? No, yo digo que depende mucho de la persona, de qué ¿Tú tanto, tendrías? Tú no, porque tú eres un hijo de Dios y tocabas, ¿sabes? de qué tanto, ¿no? De cómo es tu sentir, cómo estás realmente por dentro, si realmente te arrepientes de lo que hiciste o no te arrepientes, ¿no? Porque si no te arrepientes de lo que hiciste, o sea, por eso te digo, depende de la persona, de su forma de ser, de cómo le haya ido en la vida, porque hasta hay personas que no se arrepienten de lo que han hecho. Sí, hay una mujer en una película, hay una mujer que pasaron cosas en su vida en Estados Unidos. No tengo el dato, pero salió hasta una película en caso de la vida real. Esta mujer tenía mucho odio contra los hombres porque fue agredida muy chica. Entonces, al mismo tiempo, cuando es grande, se convierte en una persona difícil y se empieza a dedicar a cosas que no se debe dedicar. ¿Cómo se llama? En el trabajo más antiguo del mundo. Pero ella citaba a los hombres y luego después los mataba. Eso sucedió en la vida real y lo llevaron A la pantalla. a la pantalla grande. Y cuando sucede esto, esta mujer es sentenciada a muerte. Y ya tenía hasta la mirada y todo. O sea, sí daba miedo. Creerlo, sí daba miedo. Pero cuando llega al momento de entrevistarla y decirle que si se arrepentía de lo que había hecho, dijo, sí me arrepiento, porque en el momento que yo lo hice no era yo. Dice, ¿y ahora qué esperas? Ahora que te van a matar, te van a ejecutar. Dice, nada, yo solamente espero que después de cruzar el umbral de la muerte, mi Señor Jesús me reciba con los brazos abiertos. A eso me refiero, estaba muy tranquila porque había recibido a Cristo, a pesar de lo que había sucedido. Bueno, estamos dentro de, ¿quién de aquí no fue pecador? Y aún sigue fallando todavía, entonces... Pero estamos hablando de alguien, por ejemplo, como esta mujer que hizo muchas cosas malas, sí, desastrosas. O sea, desastrosas. Otras tantas personas que han sido ejecutadas o que van a ser ejecutadas en Estados Unidos, otros países que tienen la pena de muerte, que han cometido maldad. Así ¿sí? es. Que ante la ley humana merecen la muerte. A unos se arrepienten, a otros no. Pero Jesucristo era inocente. Era inocente. No había mancha, no había culpa ninguna en él. O sea, la palabra dice que él estaba tan, inclusive hasta horrorizado. Sí, estaba más que triste, él estaba sintiendo ese horror, esa angustia, porque él sabía que venía la ira de Dios. Exactamente. O sea, enfrentarte a la ira de Dios, cuidado. La palabra dice, que algo así nos dice que habla de un Dios... Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Exacto, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, o sea, caer en manos de Dios airado, que va a aventar su ira, a vaciar su ira. Entonces, por eso fue lo que sucedió en Jesús, siendo el inocente, el cordero sin mancha, que esperaba que iba a llegar sobre él, porque vemos nada más que sufrió ahí, pero todo lo que conlleva el sufrimiento, a todo lo que se enfrentó a Jesús, porque dice que bajó. ¿A dónde descendió? A los infiernos. O sea, ¿te imaginas todo lo que tuvo que soportar ahí? ¿Qué no harían en eso? Vaya, como dicen las películas, en el inframundo. Pero ella llegó como... Ahí ya iba... Pero ya iba por la historia, no. pero iba a bajar a todo eso, a meterse pero ahí. Ella iba empoderado. Sí, Ajá. ella es otra Ella iba cosa. empoderada. Perdón que interrumpa. Sí. Yo creo que lo más que dolió a Jesús, perdón,
fue cuando él sintió que el Padre lo abandonó en la cruz. Estaba Así solo. es. Porque exactamente Porque hubo abandono. Porque lo dejó, o sea, pues parte de la palabra dice que el Señor se volteó, o sea, el Padre lo volteó, Sí, ya cierto. no lo vio. Por eso la O sea, expresión Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, yo creo que eso fue lo que más le pudo a Jesús. Porque Cierto. en ese momento en el que iba a estar en plena humanidad, sin Es estar verdad. con la comunión con el Padre, yo creo que ahí ese era su temor de no caer de no desatar su ira, de no abrir sus labios realmente y que la carnalidad saliera y brotara, ¿no? Pero era tanto la unción que no pasó, gracias a Dios también, ¿verdad? Por eso. Pero yo creo que ese momento, porque no sabía ciertamente, yo creo, cuándo era cuando el Padre lo iba a dejar. Porque Solo. no sabía ciertamente Iba a cuándo haber iba a haber esa separación, Exacto. o sea, cuándo se iba a romper y cuándo el pecado realmente iba a ser cargado por él en su cuerpo, ¿no? Porque a los escritores y algunos dicen, al momento de los latigazos fue cuando recibió la carga del pecado. No. O sea, No. Cuando estuvo en la cruz realmente, que fue levantado, como dice la palabra, y que estuvo solo en la cruz, yo creo que ese momento era el que él ahí donde estaba la angustia. En Lucas... Yo también lo tengo, Lucas lo cambió. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor Era como grandes gotas. como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ajá. ¿Te imaginas? O sea, ni aún así no creo que... ahorita se me venía a la mente que como pensamos, ¿no? Te levantas de estar orando en agonía y estabas sudando gotas de sangre y te regresas con los discípulos a donde estaban y se les presenta. Su cara ha de haber estado oscuro, yo creo, en el huerto de Getsemaní, porque no le vieron su cara llena de sangre que estaba escurriendo, ¿no? Por la posición que estaba, a lo mejor caían hacia el suelo, porque estaban hacia el inclinados, tierra, ¿no? ajá. Entonces, no tenía sangre en su rostro cuando él se levantó ya para ir con los discípulos. Si no se hubieran asustado, ¿qué pasó? Cuando si lo hubieran visto, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que es esa, la separación que tuvo del Padre, porque ya cuando resucitó y que bajó a realmente quitarle el poder a la muerte, ahí ya iba empoderado él, porque ya desde el momento que estando en la cruz, perdón si me adelanto, que dijo consumado es, ahí terminó. Ahí terminó. ¿Sí? Y que le dijo consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces ahí se consumó el propósito de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, ¿no? Ya lo demás fue empezar a empoderarse y a empezar perdón por la palabra, ¿no? Si está mal empoderarse, pero empezó a tomar ya realmente su trono como rey, como señor que era, lo tomó ya firmemente, ¿no? Ya el enemigo fue vencido y le quitó las llaves a la muerte, ¿no? Entonces, es ahí en ese momento, pues ya me estoy... Sí, no, que qué bonito eso de que consumado es, y ahorita nos regresamos otra vez, porque en el griego telestai, que significa todo está hecho. Esa es la palabra que te decía como 15 días o 3 semanas. Telestai, es Telestai. tremendo. No es bonito saber los raíces de dónde vienes, y ojalá y supiéramos hebreo, pero es bien tremendo. Hablando todavía de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, creo que ahí fue el parteaguas donde Jesús decidió obedecer a Dios y llevar la carga de los pecados de toda la humanidad. De toda la humanidad, ¿te imaginas? Por eso, al momento de cargar, imaginémonos un recipiente de cristal, súper limpio, acabadito de hacer, puro todavía, hasta desinfectado y todo lo que quieramos ver en ese recipiente, y de pronto le echas lo más sucio que puedas imaginarte. Así fue Jesús. La palabra de Dios dice que Él fue el Cordero sin mancha, el Cordero Pascual, lo llaman. Era un Cordero sin ningún defecto. Entre ellos nunca pecó.
pero de pronto ese depósito tan hermoso y tan bello, tan puro, en él iba a ser vaciado lo peor de lo peor, lo más asqueroso, lo más cochino, lo más vil de la humanidad allí. Y obviamente el Padre no tiene ninguna comunión con el pecado. Ajá. Donde está el pecado, ahí el Señor dice, definitivamente no. Ahora, mucha gente dice, para no entrar en detalles, entonces como el pecador, porque el pecador se da cuenta de su condición. Obviamente por la misericordia de Dios lo alcanza y inmediatamente Dios hace esa transformación, pero en este caso Cristo pudo haber muerto en Getsemaní, definitivamente. Dice que estaba en agonía, agonía y sudaba de semejantes magnitudes como gotas de sangre. De hecho, le dijo a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta punto de muerte. Hasta la muerte. Ajá. Imaginémonos nada más qué tan profundo. Por eso dice Sujel Michelén en este escrito, dice, hay muchísima gente que teólogos quieren explicar esta porción bíblica y no le dan la profundidad correcta, porque es bien difícil hablar de lo que realmente sucedió con Jesús ahí en el huerto. Podemos entenderlo hasta lo que ahorita hemos hablado, pero realmente en la profundidad correcta. De hecho, hay un personaje como Charles Spurgeon, si no me equivoco, déjeme ver si lo encuentro por aquí, dice, el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en lenguaje humano. Es cierto, es verdad. O sea, imaginémonos nada más, la zarza ardiendo, Moisés ahí, lo que escucha una voz de la zarza que sale, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Es más o menos cuando Jesús está en el Getsemaní y está hablando con el Padre y el Padre me imagino que le dice, hijo, es que tienes que ir, no hay de otra. Y es que ocurrieron muchas cosas, no nos explica así en un pasaje, no tiene una, ¿cómo se llama? Una cronología, ¿no? Porque cuando le dice a Pedro, no, tú me vas a negar 3 veces. Sí. ¿Y cuándo lo supo Jesús? Ya se lo habían dicho. Y cuando le digo, ponte pilas, porque como dices, no, ponte las pilas, ¿no? Porque va a venir el Satanás y te vas a zarandear. Ponte a orar, para que no caigas en tentación. Sí. Porque Pedro pudo haber sufrido la misma suerte de Judas. Se pudo haber ahorcado también al momento de haberlo sufrido, ¿no? Sí, imagínate la amargura que sintió al momento de... Sí, que lloró con amargura. Que lloraba amargamente. Que ¿no? lloró Sí, amargamente. porque supo que Jesús ya se lo había dicho. Ahora, entendamos una cosa, a pesar de que Jesús era Dios, era 100% hombre, ya lo dijimos, 100% Dios. Y sabemos que en Dios no existe ni el tiempo ni el espacio, y son cosas más profundas todavía que podamos explicar, pero ya lo sabía. Ya sabía que todo lo que iba a suceder. Son cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender a asimilar sin entender muchas de las veces de nuestra mente tan finita y tan... Así es. Por eso se atrevió a decirle al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sabía lo que iba a enfrentar. Sabía lo que venía encima de él. Todo el pecado de nosotros, porque no fueron los romanos quienes lo crucificaron. No fueron los fariseos. O sea, los romanos fueron la vía. Exacto, ajá. Pero fue por ti, fue por mí, fue por el que nos está escuchando, por el que va a escuchar después el programa, fue por nosotros. Nosotros, cada latigazo que él iba a recibir era por nosotros, por nuestra maldad. ¿Sí? Entonces, nada más ahí en toda la Biblia, en todos los evangelios, es el único pasaje donde nos hablan de Jesús le pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay pasajes donde dice, porque yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, yo hago lo que mi Padre me dice que haga, yo todo el referente al Padre, exaltando al Padre, obedeciendo al Padre, amando al Padre.
Y nada más en estos pasajes aquí en el Getsemaní, donde él hace esa, digamos, una petición suplicante, le estaba suplicando al Padre, si es posible, Señor, si es posible, papá, pasa de mí esta copa, esta ira, no venga sobre mí tu ira, le estaba pidiendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque porque él sabía a qué vino la tierra. Porque amor Él tenía sabía, para exacto, la gente. sí, él sabía desde un principio por qué fue enviado, por qué fue creado, desprendido del Padre, por qué fue hecho hombre, sí, pero al estar entrando a ese proceso, empezó a sentir la agonía, el sufrimiento, el terror, tantas cosas, que fue cuando se atrevió, ahí nada más se atrevió a decir, Señor, Padre, si es posible, pasa. ¿Y cómo le dijo? Padre, Abba. Papito. Papito, así, estaba suplicando, palabras, papito. Haz de cuenta cuando viene tu hijo, papito, no me castigues tan feo, está bien. No, me imagínate. Con pero, el hecho de que ya no esté en tu presencia. Exacto. O sea, el alejarse de la presencia de Dios. De esa cobertura, de esa protección, ¿verdad? De ese respaldo. Porque se iba a sentir abandonado. Mira, estaba viendo yo un video de mi hija. Y estaba la tormenta ahí donde ella vive. Estaba la lluvia y se escucha un trueno y corre una niña y se agarra con ella. Pues no estaba su papá, pero estaba su mamá. Corre y se agarra de un lado. Y cae otro trueno y corre la otra y se refugian con mamá. Se refugian. O sea, nuestro lugar de protección, nuestro lugar seguro de seguridad es con papá, es con mamá. Entonces Jesús sabía que en un momento eso iba a desaparecer. Eso, por eso le clamaba, le decía, suplicando, papito, pasa de mí todo esto. Qué tremendo. Que no caiga sobre mí. Exacto. Yo creo que es lo que más le pegó. Por eso preguntaba acerca de lo que realmente pasó con Jesús y qué sintió Jesús. Porque viéndolo en el plano terrenal, mucha gente que está destinada a una pena de muerte, yo estoy convencido de que siente mucha angustia, siente miedo, siente terror. Porque está sin Cristo. Pero ahora vamos a ver algo de lo cual viene muy interesante. Dice, llegar al huerto de Getsemaní. A través de la historia encontramos a muchos hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con coraje y quietud extraordinarios. O sea, gente quizá muy valiente, ¿no? Vemos en la Revolución Mexicana, ¿no? Vemos ahí, lo tenemos como el símbolo así de la valentía, Emiliano Zapata, y que Pancho Villa, y que órale, los caudillos y toda la cosa. Esos hombres se mataban así como, y sin miedo a la muerte. Ok, perfecto. Sí. Y aún incluyendo muchos mártires cristianos se enfrentaron a la muerte. Dice, ¿cómo explicar que muchos seguidores de Jesús parecen haber enfrentado la muerte con más entereza o con mejor actitud que la suya, hablando de Jesús? ¿Acaso eran más valientes que Jesús? Por supuesto que no. En realidad Cristo se enfrentó en esa noche con algo que ninguno de los suyos ha enfrentado ni tendrá que enfrentar jamás. Es algo que era completamente desconocido para él mismo, como vemos en el contenido de su oración, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, una petición suplicante, y es lo que hablaba. Estamos viendo acerca de esto, de cómo Jesús quizá tuvo miedo, que es lo más seguro, de estar separado del Padre. Cuando le dice a uno de sus seguidores, que es Felipe, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y luego Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy entre ustedes y no saben qué onda, ¿no me conoces? Dice, ¿no sabes acaso que el Padre es en mí y yo en el Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Imaginémonos, somos uno y ese día iba a ser separado. Porque en Jesús iba a caer todo el pecado y toda la ira y todo. Dice, por eso en la cruz, dice, ahí que se clavó. El cuerpo humano. Pero ¿qué fue lo que dice Jesús que cargó él de todas las dolencias, enfermedades, pecado, todo, ¿no? Todo lo que se le puede llamar pecado. Ahorita dijiste hace rato que, por ejemplo, el Espíritu Santo no habita donde hay pecado, no habita donde hay maldad. O sea, esa separación se fue lo que sintió Jesús, ¿no? Exacto. Y te digo, yo sentí hace unos días lo mismo, así, porque me sentí vacío, me sentí hueco, ¿no? De esas veces que te sientes hueco.
pero no me cayó el 20 a mí hasta unos días después. Y dijiste, es que la regué, es que la regué. No, sí sentía eso que le había regado, ¿no? Pero cuando le pregunto al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Es que yo no puedo estar donde habito. Y literalmente yo sentí eso que tú dijiste, ¿no? Sentí que me habló de esa forma. Yo no habito donde hay rencor, yo no habito donde hay ira, yo no habito donde hay enojo. Estoy mal. Es como el rey Saúl, Fernando. El rey Saúl traía su corona, pero Dios ya no estaba con él. Y tenía el poder y la autoridad del rey Saúl, pero no estaba Dios con él. Pero ¿qué tal David? David no tenía corona, pero Dios estaba con él. Sí, igual Sansón, ¿no? Ni cuenta se dio Ni cuando cuenta se dio cuando se apartó la de él. presencia de Dios ya no estaba con él. Entonces seamos cuidadosos, ¿verdad? Y que realmente Jesús nos enseña a que cuando nos evaluemos, veamos el pecado como cosa seria, porque el pecado nos separa de Dios. Y pensemos en eso, donde si yo estoy practicando pecado, porque es parte de la enseñanza de lo que hace Jesús en el Getsemaní, y hemos llegado a la conclusión de que, y entre más leemos, más aprendemos, que lo que realmente tuvo ese terror y ese miedo, dicen, angustiado hasta la muerte, por el solo hecho de pensar que en la cruz iba a decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ya se sintió solo Jesús ahí. Y a eso es lo que le tuvo miedo, creo yo, en el Getsemaní. Y por eso, entonces, nos hace un llamado a la conciencia. Hey, somos humanos y la regamos, pero no andemos con esa bandera siempre, sino que tratemos de ser mejores cada día, tomando en serio que el pecado sí está peligroso. Muy peligroso, demasiado. Nos aleja de Dios. Sí, ¿Así? definitivamente sí. Hay una separación. Sí. Por más que así, Diosito está conmigo, no está. No está porque Él no habita donde está el pecado, y si dejó a su hijo solo, nosotros también nos va a dejar. Así es, por eso yo siempre me gusta tener frases así muy peculiares de referente a los temas que estamos hablando, y me acordé que traía uno, dice, si no te quebranta la palabra de Dios, te quebrantará el pecado. La diferencia es que la palabra te consuela, pero el pecado te destruye. Totalmente cierto. Entonces tengamos Tarde que cuidado, la temprano. enseñanza de parte de Jesús es tengamos cuidado con el pecado, porque si somos pecadores compulsivos y tengamos esa conciencia de que un hijo de Dios no peca deliberadamente. Podemos errar, podemos equivocarnos, pero no a conciencia, ese es el punto. Y cuando lo hacemos, inmediatamente el Espíritu Santo nos lleva a ese arrepentimiento, porque sentimos esa distancia que acabas de explicar ahorita. Sí, ¿no? Cuando somos redarguidos por parte del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso, porque imagínate si no sentimos eso. No, vas a Cuidado. seguir. Tenemos que dudar si realmente soy o no soy. Porque el que es, dice Dios, el que ama, Disciplina. disciplina. Por eso si cuando pecamos y luego el Señor nos da una corrección, vamos a levantar las manos y a decir gracias. Gracias porque eso me hace sentir que soy tu hijo, Señor, porque no me dejas ahí. Sí. De hecho hay una canción de Barak, ¿no? Que me dice, háblame si me ves que estoy Ajá. mal, Barak. háblame si ves que estoy caminando mal, corrígeme, Sí. no me dejes continuar, porque, o sea, porque no queremos, ¿verdad?, caminar sin la presencia de Dios. A veces cometemos el error de que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, como Sansón, de que no nos damos cuenta que se aparta el Señor porque el camino que estamos llevando no es camino recto. No Y es no nos agradable. damos cuenta hasta cuando queremos obrar y, caray, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ando solo, ¿no? Sí. Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, Si no tu nos saques de presencia aquí. no va conmigo. La canción, si tu presencia conmigo no va, Ajá. Yo no voy a no ningún me lugar. saques de aquí. Le dice, ¿no? Entonces tengamos esa conciencia acerca del pecado. Jesús nos lo enseña. Es verdad, ¿verdad? Tengamos conciencia de lo que costó la salvación. Exacto. ¿Qué costó? Exacto. ¿Qué precio tuvo la muerte de Jesús? Su agonía, su sufrimiento, su desolación, el abandono que sintió del Padre, que de hecho fue real,
¿verdad? Y creo que, corríjame si estoy mal, creo que ahí sí pudo ver los ataques directos del enemigo en ese proceso. Sí. Ahí sí, que pudo, Pues de que hecho enfrentó. los tenía, ¿no? Ahí Ajá. con los dos ladrones que tenían en un lado, uno atacándolo y el otro defendiendo, Exacto. ¿no? Y el otro aceptando sus errores. Ajá. Y el otro diciéndole, pues a ver, bájate, va, si realmente eres el hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, aceptar nuestros errores, aceptar nuestra condición, que le hemos fallado a Dios, de que no lo crucificaron los romanos, de que no es algo que sucedió en la historia para aquel tiempo, no, sucedió en ese tiempo, pero para toda la historia de la humanidad, tiempo de ayer, de hoy y de mañana, ¿verdad? Entonces, caminemos con temor, caminemos con cuidadito, que nos conduzcamos cuidándonos de no ofenderlo, con nuestros actos y volverlo a crucificar, qué tremendo, ¿no? Y perder su presencia. Hubo un tiempo donde se seguía mucho a los judíos por la crucifixión de Jesús. Sí. Les echaban la culpa por haber crucificado a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es posible que no entendamos que fue por todos, por la humanidad por completo, ¿no? A los romanos y a los judíos de ese tiempo les tocó el estar delante de él y de conocerlo en persona, ¿no? Y también les tocó el cargar, porque ellos mismos así lo declararon con la sangre, que dice, su sangre sea sobre nosotros. Y no solo se jactaron de eso, ¿no? sino sobre nuestras generaciones también. Entonces, ¿cómo podemos aceptar una maldición tan grande y tomarla tan a la ligera, ¿no? De decir, o sea, que es la muerte de él, su sangre, que sea sobre nosotros y sobre nuestras familias. O sea, qué forma de veras, que cómo tenemos la lengua suelta, ¿no? Floja para hablar y no saber qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, muchos judíos no aceptan a Jesús. Muchos otros ya lo aceptaron. Sí. Y es que hay muchas, buscaba yo también, me llamaba la atención, ¿cuántas profecías mesiánicas no se cumplieron en esa semana? En esa semana, ¿no? En esa semana, desde entrar el domingo montado en el burrito, cómo se cumplieron profecías en el paso de los días hasta llegar hasta la crucifixión y aún en la resurrección. Sí, entonces vemos realmente, no ponemos tanta atención lo que realmente pasó esa semana, la batalla espiritual que se llevó a cabo esa semana. O sea, fue lo que trae la salvación a nuestras vidas el día de hoy. Así es. Sí, entonces es algo que es para meditar, y aquí en esa misma semana hay algo que el Señor nos pidió que hiciéramos de continuo, que es la Santa Cena, para recordar su muerte, pero también recordar su resurrección. Que es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo más importante, dice Pablo. Entonces son cosas que el Señor nos dejó y que debemos de estar aún compartiendo y esforzándonos por cumplir y guardar realmente esa santidad que el Señor tuvo hasta el último momento. Apartarnos, Sí. mantenernos apartados de todo pecado. Sí, uno de los grandes pensadores y predicadores y detonadores del primer gran avivamiento en Estados Unidos, conocido por su nombre como Jonathan Edwards, él dijo algo acerca de la porción esta de la que estamos hablando. Él dijo, dijo, en el huerto de Getsemaní, y es lo que respaldamos con lo que hemos hablado, Jesús tuvo una visión cerca del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiera observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. O sea, él es como que se le abrió el panorama y decir, esto es lo que te va a pasar. La ira mía va a estar sobre ti. Tú y yo vamos a tener que separarnos. Y creo que la angustia de Jesús fue esa. Cuando lo leí ayer no lo entendía como lo entiendo hoy. Entonces es interesante ver, y yo creo que concluir acerca de él y poner ya sobre fundamento la razón por la cual Jesús estuvo tan angustiado hasta la muerte.
y por qué sufrió muchísimo en este tiempo de Getsemaní, en soledad, hablando con papá, con papito, le decía. Ujú. Le suplicaba, le decía, Señor, es que quizá me es muy difícil sufrir, no los golpes, no la crucifixión, sino separarnos, Señor, porque somos uno. Que me dejes solo, eso es lo que quizás se angustió tanto Jesús, el pensar que se iba a quedar solo. Y vuelvo a repetir, quizá no tanto los golpes o las ofensas que le hicieron, sino la lejanía en ese tiempo de la presencia de su papá. Es algo complicado, imagínate nada más. Dice Pablo, después de haber saboreado la presencia de Dios, llega un momento en que ya no quieres nada. No, espérame, nosotros como humanos, si ahorita nada más sentimos que la regamos y nos sentimos bien mal, hay algo dentro de nosotros que la gente común que no conoce de Cristo no lo entiende, pero la gente que ya conoce de Cristo sabe que cuando la riega y comete un pecado, ofende a Dios con sus actos, como lo dijiste hace un rato, inmediatamente debe de existir en nosotros ese sentir de inconformidad, de sentirnos mal, de sentirnos incómodos, de sentirnos pésimamente vacíos, huecos, como dijiste tú. Exacto. Entonces es interesante todo esto que pasó Jesús. La súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y de padecer el juicio de Dios. Si no hubiera reaccionado de ese modo, habrían surgido dudas de su santidad absoluta. ¡Qué tremendo! O sea, Dios mismo permite vislumbrar en la Escritura cómo Jesús tendría que mostrar, para que no haya duda, que Él era lleno de santidad, porque le iba a doler también cargar todo el peso del pecado. Pues que Él fue crucificado, Él fue el Cordero sin mancha, Él fue hecho pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. Exacto. Él mismo llevó todos nuestros pecados y Él los en su cuerpo, en ese momento que los agarró en la cruz, es cuando hubo la separación, porque todo su proceso, ¿verdad? Que fue un juicio injusto, que lo empezaban a maltratar, ¿él qué hizo? Guardó silencio todo, hasta la hora que estaba en la cruz, cuando clamaba, Eloi, Eloi, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue donde experimentó, como dice Fer, la soledad. Realmente ahí fue el sufrimiento. Ahí, ¿no? De la palabra que es maldito todo aquel que cuelgue de una vez. Exactamente. Sí. Fue cuando cargó el pecado del mundo, ¿no? Cuando el momento que fue alzado. Toda la maldición del pecado. Sí, cuidado todo aquel que hace todo eso, ¿verdad? Sin entrar en detalles. No. Y ¿cómo es posible lo que le decían? ¿Cómo es que todavía abrazas la cruz? ¿No? Sí. Pero era la victoria, era el trofeo para Jesús. Sí, fue el trofeo en la cruz, ¿no? Entonces, son cosas que no nos explicamos nosotros y no entendemos hasta cuando no las ves de este lado ahora sí que de cuando estás realmente metido con Dios. Mira, qué buena saludo de parte de este joven. Dice Daniel Grajeda. Bendiciones, buenas tardes, pastores, gracias, bendiciones, Daniel. Luis Vázquez, estimado pastor Jared, le enviamos nuestras bendiciones desde Venezuela, a usted, a su familia, al hermano. Dios les bendiga. Mi hermano se llama Fernando Jiménez, Luis Vázquez, y todos los días, todas las semanas está con nosotros. Alma, buenas tardes, tengo muchos problemas en mi matrimonio y me siento sola, de verdad. Oren por mí, hermanos, que Dios tome control de nosotros. Claro que sí, Alma, te vamos a llevar en nuestras oraciones. Flor Vázquez, tenía un tiempo que no les saludaba, me da gusto escucharles de nuevo, amados hermanos, saludos desde Comitán, Chiapas, saludos Florecita, hasta allá hasta Chiapas, un gusto que otra vez estés con nosotros. Alberto, buenas, yo he pecado y siento que hay cosas que Dios no me puede perdonar, caray, y me hace sentir culpa, y a veces pienso en seguir, pero sé que es misericordioso, pero no quiero abusar de ello. ¿Qué me aconseja? Bueno, ahorita le damos ahí. Darío Olmos, hermanos, ¿cuál pecado no es perdonado por Dios y por qué? Bueno, eso está fácil. Daniel H., tengo un problema fuerte. He tratado de muchas maneras dejar de cometer un pecado, pero no puedo.
1, 2, 3 días, pero caigo, estoy desesperado porque me siento sucio ante Dios, no sé qué hacer. Brenda Cecilia, les pido con el corazón en la mano de una oración por la salud de Javiercito, que lucha por su vida contra un virus. Que nuestro Dios en su misericordia lo sane, porque la oración es fuerte. Es mi sobrino, hermanos. Muy bien. Brenda, vamos a orar exactamente hoy mismo, ya en este momento, por tu sobrino, Javiercito. No dices qué tipo de virus, pero el Señor sí lo sabe. Así que acompáñeme a orar, por favor, así rapidito, por Brenda Cecilia, que está haciendo la petición por su sobrino Javiercito. Nos lo vamos a llevar de tarea. Vamos a estar orando por tu sobrino, Brenda. Así que vamos a orar, ¿sale? Padre, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, que nos das de ser intercesores, bendito Dios, por las personas y en este caso por Javiercito, Señor. Padre, gracias por Brenda, que tiene un corazón, Señor, para ti, bendito Dios, y sabe que en la oración, Señor, suceden milagros, Padre. Te pedimos, Dios, por la sanidad de Javier, Señor. Te pedimos que toques su cuerpo, Señor, que este virus se vaya de su vida, Señor, que este virus sea quitado de su cuerpo, Padre, sea sanado en el nombre de Jesús, bendito Dios. Padre, te rogamos, oh Dios, Señor, que sabemos que hay poder en tu nombre, Jesús. Padre, hazlo, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Padre, que este joven, Señor, niño, Javiercito, sea liberado, Señor, de esta enfermedad, bendito Dios. Y que el día de mañana, esta experiencia mala, Señor, que están pasando, Padre, el día de mañana sea un gran testimonio de vida. Que puedan decir, el Señor lo levantó y Dios tuvo misericordia de él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Regresamos poquito atrás. Dice Daniel, tengo un problema fuerte, he tratado muchas maneras de dejar cometer un pecado. Daniel, es algo sencillo, pero a la vez complicado. Si estás en alguna iglesia, te congregas en alguna iglesia o no lo sabemos, pero número uno, tienes que ir. Si ya vas, busca un liderazgo, tu pastor, que te ayude. Necesitamos que haya oración, ayuno, tienes que ser mentoreado por algún líder, discipulado si es necesario, pero requieres ayuda. No puede andar uno solo, tienes que hablarlo para exponer al diablo y ya alejarlo de tu vida, porque créelo, hay cadenas muy fuertes que solo con ayuno y oración se pueden sacar. Dice Darío Olmos, hermanos, ¿cuál pecado no es perdonado por Dios? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo pues es la esencia de Dios, es parte de lo que Jesús nos dejó para consolarnos. Así que dice la Escritura, que todo pecado será perdonado, excepto el pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo. Y lo dijo por una razón muy específica. Ahí está en la Escritura. Cuando gustes, empieza a investigar. Ahí googlealo, no te preocupes. Dice Alberto, buenas, yo he pecado, pues no me puede perdonar. Claro que sí, Alberto. Dios perdona todo pecado, Alberto. Todo, lo más feo que tú puedas imaginarte, lo más horrible, lo más sucio, lo más cochino que tú puedas imaginarte. Dios es un Dios de misericordia, que sí te perdona. Solamente Él dice que acepta un corazón arrepentido y humillado, y nunca dice que nunca lo va a rechazar. Así que solo poniéndonos en las manos de Dios, créelo, metiéndonos en la palabra, oración, conviviendo con otros hermanos en la fe, y eso creo lo que nos va a fortalecer mucho. ¿Qué más? Alma, buenas tardes, tengo muchos problemas en mi matrimonio y me siento sola, de verdad, oren por mí, hermanos, que Dios tome control de nosotros. Y me da miedo decirle a mi esposa que ore porque es intercesora. Se nos van a ir aquí media hora orando si pongo a mi esposa a orar, pero cortito. Ora por favor, Alma, por su matrimonio, sobre todo ella, que dice que se siente sola. Okay. Bendito Señor Dios Padre Santo, en este momento venimos delante de ti, sí, Señor, levantando la vida de Alma, Señor, levantando su matrimonio, Padre Celestial. Te pedimos, bendito Dios, que seas tú, Padre Santo, guardando primeramente su vida, Señor, que la llenes de tu paz, de tu entendimiento, de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría, Señor, y pueda ella interceder por su esposo, Señor, y clamar a ti correctamente, Señor, haciendo las oraciones indicadas, Señor, cubriendo a su esposo, Señor, que pueda distinguir realmente contra quién es la
la pelea, contra quién es la lucha, contra quién es el enemigo que estamos peleando día tras día, Señor. Bendecimos su matrimonio, bendecimos su esposo y declaramos tu poder sobrenatural obrando sobre este matrimonio, Señor. Ponemos un vallado alrededor, Padre Celestial, que seas tú cubriéndola y revistiéndola, mi Señor. La declaramos sabia, prudente, Señor, mujer llena de tu poder, Señor, para ir en oración delante de ti, Señor, que tú eres quien hace la obra, Señor, que sus rodillas al piso caigan, Señor, y que sus labios sean abiertos en declarar tus promesas sobre su vida y sobre su matrimonio, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Muy bien, gracias. Gracias por sus comentarios, siempre son muy edificantes para nosotros, créanlo. Y queremos cerrar con algo muy interesante. Algo muy interesante que se lo voy a piratear a mi hijo. Mi hijo es el que me dio esta información. Y lo llamó, de hecho él hizo un podcast, que no me equivoco, no estoy muy convencido. Sí, ¿verdad? El silencio de Jesús. Así se llamaba, ¿verdad? Ok. El silencio de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, en el momento de estar en la cruz, se echa para atrás? ¿Qué hubiera pasado? Sí lo entendí, mi hijo, perdóname. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento se echa para atrás? Porque en el momento de la crucifixión quizá la presencia de Dios no estaba con él, pero yo les aseguro que había millares de ángeles viendo este acontecimiento. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, Señor, papá, papito, Dios, mejor no, Señor? Como aquel que se iba a casar, ¿no? Que le dice a la mujer, perdóname, Señor, pero no acepto. Que le hubiera dicho, Señor, no. Se sale de ahí. es mucho. Mejor no. Y aquí entra un detalle que habla de nuestra existencia. Gracias a que Jesús aceptó, no fuimos consumidos. Gracias a que Jesús dijo, sí, Señor, acepto el sacrificio, todavía existimos. Porque si Jesús hubiera dicho que no, inmediatamente cuando Él dijo acerca de los ángeles, ¿a poco ustedes creen que si yo oro a mi Padre no me puede mandar legiones de ángeles y me puede defender? Imaginémonos, la historia bíblica habla de que un solo ángel mató ¿a cuántos ángeles? 180,000. 85,000. 185,000 personas en una noche. Y por ahí hicieron la cuenta, no lo traigo el dato. 8 Billones. 8 billones de personas morirían en el mismo momento que Jesús le hubiera dicho al Señor, Señor, no acepto, mándame las legiones que te estoy pidiendo. Y si multiplicamos 185,000 personas por cada ángel, nos da el resultado de 8 billones de seres humanos muertos. El fin de la existencia humana. Y es que no es necesario ni que mande ángeles. Ni simplemente nada, con el hecho de haber querido hacerlo. Simplemente de apartarse de la rectitud con la que creó el mundo, de girar el mundo en su eje, o sea, o de tener el mundo que gira a una velocidad de 800 kilómetros por hora, o sea, que ni cuenta nos damos, ¿no? En el espacio. O sea, si Dios hace algo, simple y sencillamente termina con nosotros en un chasquido. Sí, ¿no? Así como fue en la película el poder de su palabra. En la película del Endgame de los Avengers, que nomás tronó el dedo y un tercio de la humanidad. Yo le digo Thanos, no sé por qué. ¿Cómo se llama? Thanos. Sí, ¿no? O sea, eso puede suceder con Dios realmente, ¿no? Sí. Si realmente está en él hacerlo. Gracias a Dios que no está, ¿verdad? Es un Dios santo. Pero hay algo diferente, ¿verdad? Que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Así es, fue un plan desde un principio. Fue un plan desde un principio. Pero es bien tremendo ver a Jesús en la cruz. Sí. Y por obediencia decirle a papá, sí, acepto, Señor. Quiero ser ese recipiente donde eches toda tu ira. Y a veces decimos nosotros, nos imaginamos cuando nos dicen, ay, es que Jesús está, mira, tocando a tu corazón. Espérate, no hemos entendido nada. Tenemos que
entender todo esto que estamos hablando y toda... Señor, te acepto. ¿Cómo que te acepto? Espérame. Como que le hacemos un favor. Le hacemos un favor a Jesús. Es que eso es en lo que estamos mal. O sea, yo algo en lo que... Señor, sí veo, lo primero es perdóname, Señor, porque te he ofendido un montón. Quiero ser diferente. Pero es que toma control. esa tristeza no llega. Porque esa tristeza la produce Dios mismo, la produce nosotros. Santo, sí. A través de nuestros mismos errores, Dios trae esa tristeza. Dice, y hay esta tristeza, en la palabra dice, hay esta tristeza que es para levantarte en victoria, pero aceptando lo que estás haciendo mal, y reconociendo que lo regaste, y apartándote del pecado que estás cometiendo. O sea, es un proceso que tienes que llevar, pero Dios te va acompañando en ese proceso, está con nosotros, porque Dios es el que nos entrega a Jesucristo. Somos lavados a través de la sangre de Jesús, somos limpiados a través de la palabra, y mismo Jesucristo nos vuelve a regresar a Dios. Padre, aquí está un hijo más. Es un proceso que debemos de llevar. Lo decía nuestro hermano, es que yo caigo, duro unos 2 o 3 días. Yo te puedo decir, hermano, y a todos los demás que nos oyen, ¿quién es tu figura de autoridad? Realmente Dios es tu figura de autoridad máxima, que digas, Él está sentado en el trono de mi vida. Sí. Lo debo de respetar. Debemos de entender la palabra de que Dios está con nosotros 24/7. A donde vayamos, Dios está con nosotros. Sí, decimos en la oración del Padre nuestro, venga tu reino. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo venga tu gobierno. Sí. Gobiérname tú. El cielo gobierna. Y hay cosas que decimos, ok, Señor Jesús, ¿realmente es nuestro Señor? Porque hay palabras que si la palabra dice, si yo fuera tu Señor, me respetarías. Así es. Si yo fuera tu Señor, Harías tendrías lo que que yo. hacer esto. ¿Sí? Y todavía nos dice, Señor, ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Sí. Obedece mis mandamientos. Hay muchas veces que no entendemos Josué 1:8. Y meditarás en este libro, y tu palabra estará en ti, esta palabra estará en tu boca, y harás esto, y todo te saldrá bien. Sí, pero sí, siempre y cuando estemos obedezcas. metidos en la palabra, siempre y cuando estemos obedeciendo, siempre y cuando Exacto. estemos caminando como Dios anhela. Sí, Sí, queremos porque lo de otra bonito. forma no va a No se venir. puede. Mira, hay un montón de gente, Fernando, un montón de gente, y ya nos estamos pasando un show. Un montón de gente que todavía, y con esto cerramos ya, porque si no, no vamos bien preso. Mucha gente todavía dice, es que, ¿ya viste la pasión de Cristo? No. Ve, mírala, analízala, porque es lo más cercano a lo que sucedió realmente. Eso te da una conciencia diferente. Te habla ahí por poquito a tu corazón o muchito, para que pues, reaccionemos un poco, ¿no? De todo esto. No, es que yo no lo acepto. Y así hay mucha gente. Nada más lo bonito, Sí, pero no lo que sucedió con Jesús. Fue lo que les dijo un pastor, ¿no? Cuando agarró una Biblia, ¿no te gusta esta palabra del Señor? La quitamos de la Biblia. ¿No te gusta esta otra? La quitamos. Y este hereje, ¿qué? No, es que está... lo hizo David, Itiel Arrué. ¿Por qué está haciendo eso este hereje? Mira, y ya cuando le dijo, miren, es un libro común, no es una No es la Biblia. No es una... No de se hecho, juzga. ya lo habían juzgado, ya lo ya habían estaban crucificado. crucificados. Sí, entonces, digo, es entenderlo realmente. Claro. O sea, y necesitamos reentender el amor de Dios. Lo que les recomendamos a aquellos que no estén muy apasionados de Dios, lean los evangelios. De hecho, por eso tiene que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léanlos. para que se enamoren de la Léanlos. persona de Jesús. Incluso este pasaje que leíste ahorita, si vemos las 3 concordancias que hay en Marcos, en Mateo y en Lucas, si las vemos, las comparamos, ahí ves un escrito y lo vas a entender mucho más todavía. Así es, exactamente. Porque las 3 se complementan en cada una. Son Y vas puntos de metiendo vista. cada porción en Una cada con otra. más o menos, y acomodas una cronología de lo que sucedió realmente en ese momento, en esas horas, Así es. que fueron como 3 o 4 horas en esa oración de Jesús. Sí, porque realmente calculan que fue muy largo. Jesús oraba de esta manera. Bueno, es bien Y nos interesante. alargamos Y nos agarramos está otra bien hora. apasionando. Te lo aseguro que nos agarramos, pero no, es hora de terminar de estar transmitiendo. Gracias por sus comentarios, gracias. Recuerda que estamos en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, de todo, en YouTube.
Encuéntrenos ahí, por favor, Shekinah 95.1, ahí estamos. No solamente este programa, tenemos muchísimos programas de diferentes, hay diversidad para todos los gustos. Entonces, esto es Hablando Claro. Ya saben, Fernando Jiménez, mi esposa, Cristi y yo estamos para servirles. Y créanlo, nos llevamos las peticiones de oración. Y gracias, verdaderamente gracias por todo su apoyo. Y bueno, nos vemos. Híjole, vamos a agarrar vacaciones, Fernando. Viene la semana de vacaciones. Nos vemos cuando Dios quiera. Así que bueno, estamos terminando nuestro programa. Gracias, Fernando. Gracias, Cristi. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, o hasta nuevo aviso. Así que hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.